Dice así la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El siervo incomparable es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo. Aprender a servir no es algo complicado, sobre todo si podemos aprender del mayor maestro y, claro, el mayor siervo que jamás haya vivido. Dios nos enseña de muchas maneras en cuanto a las características del siervo perfecto. Incluso por medio de la vida de santos del Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, se asemeja al Señor Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 14, del 29 al 31, nos dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Hebreos 3, del 1 al 5. Pero aún más importante que los personajes del Antiguo Testamento que prefiguraron a Jesucristo, siervo, fueron las profecías directas, y entre los profetas que hablaron de Jesús como siervo, ninguno supera a Isaías. El profeta Isaías es el príncipe de los profetas del Antiguo Testamento. Los capítulos 40 al 66 de Isaías alcanzan el cenit de las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías. Esos 27 capítulos anticipan la verdad del Nuevo Testamento con sus 27 libros. Al igual que el Nuevo Testamento, comienzan con el ministerio de Juan el Bautista y terminan con la gloria de los nuevos cielos y nueva tierra. Compárese Isaías 40 del 3 al 8 y del 65 del 17 al 22 con Mateo 3 del 1 al 3 y Apocalipsis 21 y 22. La epopeya mesiánica que se desarrolla entre esos acontecimientos revela la gloria del Mesías en su vida, sus sufrimientos y su exaltación. No es de extrañarse que esos capítulos sean citados más veces en el Nuevo Testamento que cualquier otra sección comparable del Antiguo Testamento. Parece extraño que la persona más grande que jamás haya pisado esta tierra sea caracterizada por la palabra siervo. Sin embargo, su carácter de siervo es una de las principales funciones de Cristo que presenta la Biblia. Su papel de siervo es de primera importancia en el mensaje de Isaías, porque como siervo, Jesucristo cumplió con la tarea que el Padre le había encomendado: salvar y redimir al mundo pecador. Cuando se cumplió esa tarea, Jesús anunció desde la cruz: consumado es. El carácter de siervo que él demostró fue esencial para su misión. Dios desea que estudiemos a Cristo, el siervo, y que lo imitemos como nuestro modelo. Llama nuestra atención en cuanto a eso con las palabras: he aquí mi siervo. Hagámoslo así ya. 4 pasajes poéticos del libro de Isaías se mencionan con frecuencia como los poemas del siervo. Cada uno de esos 4 poemas enfatizan algún aspecto singular de Cristo, el siervo incomparable.
Cada uno de ellos revela otros aspectos de su carácter de siervo que debemos imitar a medida que nos conformamos a su imagen. Los poemas se encuentran en los siguientes pasajes. Isaías 42 del 1 al 7, el carácter del siervo. Isaías 49 del 1 al 7, la misión del siervo. E Isaías 50 del 4 al 9, la disciplina del siervo. Isaías 52, 13 y 53, 12, el sufrimiento del siervo. La descripción del siervo perfecto que ofrecen esos 4 pasajes líricos no tiene rival en toda la literatura. El primero de ellos exhibe su carácter de siervo. La descripción del siervo perfecto que ofrecen esos 4 pasajes líricos no tiene rival en toda la literatura. El primero de ellos exhibe su carácter de siervo. Y en el capítulo 42, en el cual inicié el mensaje, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humedere. Por medio de la verdad traerá justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Iniciando el poema, Jehová describe 4 aspectos de la relación entre él y su siervo. Cuando lo llama mi siervo, están claras la propiedad y autoridad de Jehová. Cristo estuvo bien consciente de eso durante toda su vida. Pensemos en las numerosas veces que Cristo dijo, mi Padre, mostrando la absoluta sumisión del Hijo al Padre. La segunda esfera de relación que Jehová menciona se ve en las palabras, yo le sostendré. El Señor Jesús fue sostenido o fortalecido por el Padre. Jesús, como siervo, dijo que el Padre era realmente quien obraba. Y esto lo vemos en Juan 14:10. También en tiempos de presión, Jesús buscaba y recibía fortaleza del Padre. También en nuestro servicio al Señor debemos de recordar que no es el instrumento humano el que realiza la obra, sino la divina fortaleza. Pablo dijo en una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 se encuentra. Los discípulos aprendieron que sin el Señor nada podían hacer. Juan 15:5. Lo tercero que dice Jehová en cuanto a su siervo es mi escogido. El siervo fue escogido para la gran misión redentora a la cual fue enviado. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Consciente de que él había sido escogido para la tarea, Cristo fue victorioso en la más difícil de las situaciones, aún en la cruz. Como creyentes también hemos sido escogidos con un solo propósito: saber que el omnisciente Dios
nos ha seleccionado para ese momento particular. Puede cambiar nuestras pruebas en triunfos, lo sabemos y por ahí hemos pasado. La experiencia de Pablo en la tormenta ilustra ese principio. Lo vemos en Hechos, capítulo 27 del 23 al 25. Otra función es que agradó al Padre. Ahora Jehová dice de su siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Jehová se regocija en la obra y el carácter de su siervo. En el Nuevo Testamento el Padre emplea 2 veces una expresión equivalente con relación a su amado Hijo. En su bautismo una voz retumbó desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Mateo 3:17. En su transfiguración, la misma voz del cielo mencionó que Dios estaba complacido. Mateo 17:5. Cada aspecto del servicio del Hijo complació al Padre. Esas 4 descripciones de Cristo, el siervo, nos ofrecen un patrón para nuestro servicio. En primer lugar, reconocemos alegremente que somos suyos. Cuanto mayor sea nuestra conciencia de pertenencia y sumisión, tanto mayor será nuestra eficiencia como siervos. Cuando Tomás confesó, Señor mío y Dios mío, estaba confesando su sumisión al Salvador. En segundo lugar, estamos conscientes de que somos sostenidos por su mano misericordiosa y omnipotente. Por esa razón es que Pablo oró para que los creyentes de Colosas fueran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. Ahí nos dice en Colosenses 1:11. Al igual que Cristo, el siervo, nosotros también somos escogidos. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, escogidos entre comillas. En Efesios nos dice 2:10. Qué dignidad tan grande le confiere eso a nuestro servicio. Es un honor servir al Dios viviente. Por último, debemos vivir para complacer a nuestro Señor. De la misma manera que Cristo deleitó al Padre, Pablo exhortó a Timoteo a ser un soldado cristiano cuyo deseo fuera el de complacer a su comandante, para liberarse de sus propios asuntos y entregarse totalmente para agradar a su comandante en jefe. Segunda de Timoteo 2:4. Nosotros como cristianos servimos con alegría para alegrar al Señor. Una de las estrategias que utilizan los buenos equipos de fútbol es jugar para agradar al entrenador. Los jugadores saben que el lunes será revisada la grabación del juego y evaluada la actuación de cada uno de ellos. Teniendo eso en mente, no los distraen los aplausos o las burlas de la multitud. Lo que quieren es un bien hecho por parte del entrenador. De la misma manera, nada debiera deleitarnos más que agradar a nuestro Señor. La profecía de Isaías continúa diciendo en el versículo 1: he puesto sobre él mi espíritu. El descenso visible del Espíritu Santo sobre Jesús estuvo acompañado de una voz del cielo que confesaba, que decía que Dios tenía complacencia en quien, en su Hijo Jesucristo. Eso señaló el comienzo de su trabajo de siervo. Hay un nexo importante entre el complacer al Padre y el ser ungido con el Espíritu Santo. Tanto en Isaías 42 como en Lucas 3, estos dos forman siempre una pareja. A partir de ese momento, los principales acontecimientos en el ministerio de Jesús estuvieron ligados a su capacitación del Espíritu Santo. Como siervos, los creyentes también necesitan ser investidos del poder por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu, nuestro servicio carece de poder y significado. Cuando los discípulos fueron comisionados, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y esto podrá usted decir, ¿dónde lo vemos? En Hechos, en el 1 capítulo, versículo 8.
Muchas de las actividades de la iglesia hoy carecen de eficacia porque dependen únicamente de los recursos humanos en vez del poder del Espíritu de Dios. Tendemos a estar muy preparados y organizados, pero falta el poder. Los siervos llenos del Espíritu Santo son eficientes porque el poder de Dios actúa por medio de ellos. En la vida de David se encuentra una buena ilustración de la falta de poder de la iglesia. En el valle de Elá, donde los filisteos se enfrentaban al ejército de Israel, Goliat provocaba diariamente a Israel sin que nadie respondiera a sus amenazas. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Eso lo vemos en 1 Samuel 17:10. Nadie se atrevía a enfrentársele, ni siquiera Saúl. En el versículo 2 se nos dice que se pusieron en orden de batalla, pero eso fue todo lo que pudieron hacer. Con la iglesia de hoy ocurre algo semejante, bien adiestrada y preparada. Parece una iglesia militante, pero cuando llega el momento de la batalla nos hacen falta los Davides. Cuando David se presentó, lo hizo con el Espíritu del Señor sobre él, y lo vemos en 1 Samuel 16:13. Investido con tal poder, le gritó al gigante: de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Ese es el secreto de la victoria. El mundo de Isaías, como el nuestro, estaba lleno de injusticia, desde el palacio hasta la más humilde de las viviendas. Sin embargo, el Mesías siervo que vendría traería al fin justicia a las naciones. Isaías profetizó la llegada de un reino en el cual se establecería la justicia en todas las naciones de la tierra. Ese día todavía no ha llegado. La justicia y la paz son todavía difíciles de lograr, pero la obra del siervo resultará finalmente en justicia y rectitud cuando él regrese a establecer su reino. Pero aún antes que ese día se produzca, en cierto sentido la justicia ya está llegando a las naciones. Cuando se predican las buenas nuevas en todo el mundo, ello resulta en la liberación de personas de la esclavitud del pecado. Todo creyente que sea un verdadero siervo puede dar ese mensaje a las personas perdidas de este mundo. El Señor Jesús pidió a sus discípulos que levantaran sus ojos y miraran los campos que ya estaban listos para la siega. El trabajo de cosechar es labor de siervos. La más notable característica en la descripción que hace Isaías del siervo de Jehová tal vez sea la que aparece en los versículos 2 al 4. El carácter del siervo se ve en la clase de servicio que él realiza. No gritará ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles. La esencia de la declaración es que él no alzaría su voz para promoverse a sí mismo. En la realización de su servicio, él no busca ningún reconocimiento. Cuán diferente es eso al mundo de hoy. Pocos quieren que sus logros permanezcan en anonimato. Jesús sanaba sin jamás decir que él lo había hecho, y lo vemos en Lucas 23:9. Su servicio era humilde, tierno y discreto. Él dijo en una ocasión: soy manso y humilde de corazón. El servicio abnegado es servicio a la manera de Cristo. Desafortunadamente, a veces el mundo evangélico se contamina con el carácter propagandístico del mundo secular. En los medios de comunicación cristianos aparecen con notoriedad nombres de celebridades. Y el peligro está en que el pueblo de Dios puede creer que las más grandes bendiciones de Dios acompañan a los hombres célebres. Es cierto que algunos de los más conocidos líderes cristianos son genuinamente humildes, pero la humildad no es un camino fácil. Necesitamos que nos recuerden constantemente que Jesús se humilló a sí mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos si queremos servir como Jesús sirvió. No quebrará la caña cascada. Las personas son a menudo cañas dañadas con cicatrices en su vida que las han doblegado y herido. Un líder agresivo podría quebrar esa caña y echarla a un lado.
pero no el siervo perfecto. Es especialista en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firmes bajo su paciente y amoroso cuidado. Pedro era una caña cascada, entre comillas, cuando negó al Señor. ¿Cómo podía ese hombre llegar a ser un líder reconocido en la iglesia primitiva? La respuesta está en el ministerio del siervo, que cuidadosamente restauró a Pedro. Apacienta mis ovejas. El ministerio de enderezar las cañas cascadas es un ministerio urgentemente necesario en estos días. En todas partes encontramos corazones, vidas y hogares destrozados. Los verdaderos siervos pueden encontrar aquí una gran oportunidad de ministerio. Pero no solo enderezaría el Mesías las cañas cascadas, sino que también restauraría al pábilo que humeare. La figura es la de una antigua lámpara de aceite hecha de arcilla, con un pábilo o mecha que sale de una pequeña abertura. Esa mecha, con el tiempo, se carbonizaba e incrustaba, haciendo que se debilitara la luz de la lámpara. Por tanto, se necesitaba una limpieza periódica y un arreglo de la mecha para que la lámpara continuara alumbrando. El pábilo humeante sirve para ilustrar a la persona cuyo testimonio se ha vuelto ineficaz. El siervo de quien Isaías habla no apagará al pábilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando significativamente. Ese mismo pasaje se cita en Mateo 12, del 18 al 21, como base de la compasión del Señor por los enfermos y por los que sufren. ¡Qué gran servicio! Aleluya. Un ministerio que está haciendo falta en la iglesia es la restauración de las lámparas humeantes. Vidas que una vez brillaron y alumbraron pierden a veces su fulgor. Las congregaciones locales tienen muchas mechas semiapagadas que necesitan de atención. Fácilmente se pasa por alto a minusválidos, solteros, divorciados, exconvictos y otros grupos que están como excluidos entre comillas. Un siervo de Cristo se preocupará de que esos reciban el toque restaurador del amor solícito. Aunque sean cañas rotas, se levantarán de nuevo. Aunque sean pábilos humeantes, volverán a brillar otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Lo siguiente que Isaías dice acerca del maravilloso Salvador se refiere a su fiel perseverancia hasta el fin. No se cansará ni desmayará. Eso lo vemos en el versículo 4. Hay un interesante juego de palabras en los versículos 3 y 4. Las palabras quebrar y apagar del versículo 3 son las mismas palabras traducidas desmayar y cansar del versículo 4. La fuerza de eso es que aquel que no apaga al pábilo humeante tampoco es jamás apagado. Y aquel que restaura las cañas quebradas nunca es quebrado él mismo. Él nunca es quebrado o apagado, aunque sirve a los que sí lo son. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En la mitología griega, los dioses que supuestamente hacían cosas maravillosas en la tierra eran tan egoístas e inmorales como las personas de la tierra. Pero no ocurrió lo mismo cuando el verdadero Dios envió a su siervo. Aunque sus enemigos trataron de encontrar defectos en su carácter, no lograron encontrar ni uno solo. Cristo, la caña, se yergue inalterable. Cristo, la luz, brilla en todo su fulgor. ¡Qué modelo para nosotros, sus siervos! Un pensamiento más en cuanto a los versículos 3 y 4. La caña es cascada por un golpe externo. El pábilo se obstruye por las impurezas internas. Tanto los impíos como Satanás mismo trataron de dañar a Cristo. Se emplearon las sutiles fuerzas de la mente y del cuerpo para tentar a Jesús desde adentro. En ambos casos, la Escritura da testimonio de que Él fue completamente sin pecado. No se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia en la tierra.
su fidelidad a la tarea sigue firme hasta que la obra esté completa. El siervo continúa sirviendo a los que el mundo ignora. Las contrariedades no logran desanimarlo cuando la gente a quien él sirve le falla. No solo salva al máximo, él sirve al máximo. El Nuevo Testamento nos recuerda que el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades, como lo dice en Hebreos 4:15. Él sabe cuán débiles somos. Recuerda que somos polvo. Salmo 103:14. Pero nunca decaen sus misericordias. Eso lo vemos en Lamentaciones 3:22. De la misma manera, cuando sirvamos, no debemos desanimarnos, sino más bien mantenernos fieles hasta que la tarea haya sido terminada. Puede evitar que nos desanimemos al recordar todo lo que Jesucristo sufrió para salvarnos. Sufrió en el huerto de Getsemaní, los juicios y las traiciones, las burlas y la cruz, las tinieblas y la soledad. Y cuando la obra de nuestra salvación fue completada, clamó: consumado es. Él obedeció fielmente al Padre hasta que estuvo terminada la obra. Nosotros también debemos ser perseverantes en el servicio. Admiramos la grandeza en los deportes, la música, el teatro, los negocios, etc. Pero pocos de nosotros estamos dispuestos a perseverar. En la sociedad y en la iglesia hay demasiados espectadores y muy pocos actores. Al servir necesitamos de muchos más que se esfuercen por lograr la excelencia y la perfección. La justicia clama por nuestra atención en el versículo 4 por tercera vez en 4 versículos. Es interesante que el siervo de Jehová trae justicia mediante precisamente los medios opuestos empleados hoy por el mundo. Nuestro mundo contemporáneo va tras su propia idea de justicia a través de la fuerza del terrorismo, del boicot o de la manipulación política. Qué contraste con el siervo que agrada a Jehová en todo lo que hace, quien actúa con mansedumbre y ternura y que persevera hasta que su obra haya sido realizada. La justicia universal es una meta del siervo y él lo logrará. La última frase del versículo 4 está en el contexto de la futura justicia universal por medio del siervo de Jehová. Aún no ha llegado. Por lo tanto, las costas esperan aún su ley. Las costas, entre comillas, eran las regiones pobladas del Mediterráneo que todavía no habían sabido de Jehová o de su ley. Muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento expresan la preocupación de Dios por esas tierras. Hay la falsa noción de que el Dios del Antiguo Testamento se preocupa exclusivamente por su pueblo escogido. Decenas de pasajes de las Escrituras contradicen esa idea. El Dios del Antiguo Testamento fue y es un Dios misionero, preocupado por todo el mundo. La aplicación para nosotros hoy es que discipulemos a todas las naciones. La mayor y más perfecta realización es que el juicio y la justicia de Cristo alcanzarán a todos los pueblos cuando Él gobierne en justicia. Cuando Él gobierne en justicia. Las estrofas finales de este poema se refieren a la gloria de la bendición universal de nuestro Salvador. Quien habla en el versículo 5 es a Él, un nombre asociado con el poder del Creador. Él es el creador de los cielos, que abarca todo el espacio astronómico con todas sus galaxias. Él tomó especial interés en las formas de vida que colocó sobre la tierra para mostrar su sabiduría y gloria. El clímax de ese versículo está en que Él tomó un especialísimo cuidado de las personas que creó, poniendo en ellas la capacidad de vida eterna. Estas eran de mayor valor para Él que todo el universo inanimado o las otras formas de vida sobre la tierra. Su valor para Jehová como personas hace que sea importante que su mensaje las alcance.
a fin de que sepan cómo vino el siervo a redimir a la creación caída. El versículo 6 explica la participación del siervo en cuanto a alcanzar a todas las personas, tanto judías como gentiles. Notemos que en ese versículo Dios habla como Jehová, el Dios del pacto, le habla al siervo, recordándole su llamamiento y la fuerza a su disposición para realizarlo. Aquí el lenguaje es similar al del versículo 1. El siervo que fue sostenido en el versículo 1 es sostenido por la mano. En el versículo 6, Jehová también lo guarda y lo pone por pacto al pueblo. La idea de que Él sale al encuentro de su pueblo está en la frase pacto al pueblo. Es también una referencia a la obra redentora del siervo lograda en la cruz. Como siervo, Cristo envía su luz más allá de su pueblo, a las naciones, o sea, ¿quiénes? Nosotros los gentiles, que viven en la oscuridad, que vivíamos en la oscuridad, ahora gracias a Dios mandó a su Hijo y reconocemos que Él es el único que puede perdonar pecados y es el único que nos ha dado luz. Eso se refiere al programa universal del Dios de tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso lo dice en Hechos 15:14. El propósito de Dios es salvar a los perdidos de las tinieblas del pecado. A eso vino el Señor. Ese tema se encuentra desarrollado en varios lugares de la Biblia. El anciano profeta Simeón se estaba refiriendo a ese mismo pasaje cuando sostuvo al niño Jesús en los brazos, citando la profecía de Isaías para confirmar que la luz había venido a todas las naciones, incluso a los gentiles. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 2, del versículo 25 al 35. Todos debemos estar agradecidos por la luz que ha llegado hasta nosotros. Como siervos que tratamos de seguir al siervo perfecto, nosotros también tenemos un ministerio que trae su luz al mundo. El Señor Jesús ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. Eso lo vemos en Mateo 5:14. Muchos de nosotros que nos llamamos ser sus siervos no somos como Juan Bautista, el Bautista, de quien Jesús dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5:35. En este mundo en tinieblas se necesita la luz del Evangelio y nosotros debemos brillar como sus luces. A comienzos del siglo XVI, un hombre llamado Martín de Basilea se convirtió en creyente, pero temía dejar brillar su luz. Escribió su profesión de fe en un pedazo de pergamino y lo escondió bajo una piedra en su habitación. 100 años después, aquel pergamino fue descubierto. Decía, oh Cristo misericordioso, sé que solo puedo ser salvado por los méritos de tu sangre. Reconozco tus sufrimientos por mí. Te amo, te amo. Más o menos por la misma época, otro Martín, o sea, Martín Lutero, encontró la verdad del Evangelio. Él dijo, mi Señor me ha confesado delante de los hombres. Yo no temeré confesarle delante de los reyes. Uno de los dos, Martín, escondió su luz bajo el almud. El otro dejó que su luz brillara e iluminara a decenas de millares de Europa del Norte durante un siglo. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál de los caminos seguiremos? Recuerda que el Señor puso su vida por nosotros y nosotros tenemos que poner nuestra vida por Él. Él sigue ayudándonos y vamos a seguir adelante para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Que Dios me lo siga bendeciendo y se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.